Bueno, ahora ya sí. Buenos días y bienvenidos al webinar de IAB de todos los viernes. Hoy es a cargo de nuestro asociado Grupem, con quien hablaremos de las estrategias de activación cross-media y si son estas una solución o una alternativa a esa pérdida de eficacia de los medios convencionales. Para ello contamos con la participación de Óscar Rodríguez, que es el Managing Director en Nexus Media Solutions de Grupem. Bienvenido, buenos días Óscar y gracias por tu participación en el webinar de hoy. Y antes de darte paso, déjame informar a la audiencia que al final vas a poder contestar a las preguntas que te vayan a hacer y que para ello, por favor, utilicéis el botón de preguntas y respuestas, que así facilitamos a Óscar una mayor agilidad a la hora de responder, ¿vale? Y ahora ya sí. Sin más, no me entretengo más, que lo importante es todo lo que nos tienes que contar. Te doy paso, no sin antes agradecerte nuevamente, Óscar, la jornada de hoy. Adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme presentar este webinar y vamos a ello. Vale, al final el título que hemos elegido es el que Belén ha adelantado, que es algo así como son las estrategias en el futuro de la activación programática. Entonces puede sonar muy rimbombante o muy futurista como vemos en la foto, pero queremos pues desarrollarlo un poquito más y ver o intentar dar respuesta a esta pregunta. Vale, actualmente nos encontramos con un reto que es uno de los más importantes con los que nos hemos encontrado en los últimos tiempos. ¿Vale? ¿Cuál es el reto actual? Pues el reto actual, de una forma muy resumida, sería la pérdida de eficacia de los medios tradicionales. ¿Qué significa eso? Pues obviamente vivimos en un mundo cada vez más conectado, en un mundo en el que cada vez tenemos más medios, más canales, y en un mundo en el que en este mundo de la publicidad, la televisión ha sido el medio rey y todavía más o menos lo sigue siendo, pero aquí hay cosas que cambian. La televisión, como digo, o estaba siendo hasta hace poco el medio rey, es el medio que genera coberturas más rápidamente, pero la televisión convencional, como la conocemos de toda la vida, pues está perdiendo eficacia. ¿Por qué decimos que está perdiendo eficacia? Pues porque empezamos a ver que las campañas ya no funcionan como funcionaban antes. Yo antes, por ejemplo, si era una marca de automoción, pues lanzaba durante la semana X GRPs, pues a ser posible cercanos o buscando prime time, etcétera, y como consecuencia de esas campañas, llenaba mis concesionarios los fines de semana, ¿vale? Entonces, pues eso me generaba más visitas a los concesionarios, más solicitudes de prueba de conducción y finalmente se acababa traduciendo en más ventas de vehículos. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues que estamos viendo que, que, que los minutos, o sea, tanto la penetración como los minutos de consumo de esta televisión lineal están cayendo y llevan así cayendo en los últimos años. ¿Eso qué es lo que nos provoca? Pues que necesitamos más GRPs para poder intentar llegar o generar los mismos resultados que generábamos en el pasado. Y además nos encontramos una época en la que estamos viendo esa inflación en el coste de la televisión lineal, con lo cual los GRPs, necesitamos más GRPs y encima estos son más caros. ¿Qué es además lo que ocurre? Pues que lo que vemos por los análisis de consumos de medios, en la televisión lineal tenemos audiencias cada vez más mayores, con lo cual al lanzar más GRPs tenemos esas audiencias sobreimpactadas y sin embargo a las audiencias más jóvenes que están utilizando pues televisión conectada u otros canales digitales, cada vez es más complicado encontrarles en la televisión lineal y a esas audiencias las tenemos sobreimpactadas por ese exceso de impactos en la televisión convencional. Aquí, como veis, un poco es ratificar lo que veníamos hablando, ¿no? Pues que desde el año 2017 lo que estamos viendo es que esos minutos de consumo en televisión convencional están cayendo y en televisión o en el medio digital
están subiendo. Lo mismo podemos decir de la radio. No es una caída a lo mejor tan pronunciada, pero sí vemos también, y pasa algo parecido con la televisión, y es que la radio convencional va perdiendo poco a poco minutos de consumo, mientras que el digital, el audio digital, va creciendo, ¿vale? Vale. El segundo punto sería pues la eclosión de los medios digitales, como hemos adelantado un poquito, pues desde que empezó Internet en España, pues allá por finales de los 90, hasta ahora, pues hemos visto un cambio radical en el consumo de medios. Probablemente también la aparición de los dispositivos móviles conectados a Internet, pues a partir sobre todo de lanzamiento de iPhone, y el surgir de las redes sociales, etcétera, pues esto lo que está provocando es una aceleración en el consumo de medios, ¿vale? Cada vez, o sea, probablemente sea la época donde más medios consumimos, pero lo hacemos de una manera totalmente diferente. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí lo que más o menos ya me he adelantado, me hago spoiler a mí mismo. Claro, surge Internet, al principio nos conectamos de una forma bastante rudimentaria a través del ordenador, eh, empiezan a aparecer los primeros periódicos digitales, con lo cual empezamos a ver cómo estos periódicos digitales poco a poco empiezan a quitar la inversión a los periódicos tradicionales. Pasa también lo que estábamos hablando, de que las audiencias, el consumo de esos periódicos tradicionales va cayendo, la distribución, la tirada, etcétera. Y poco a poco Internet o lo digital se ha ido adueñando de los canales tradicionales, ¿vale? Pues obviamente cuando surge el móvil, pues esto se acelera aún más porque ya tenemos Internet en la palma de la mano y lo podemos consultar o podemos acceder a Internet y a las aplicaciones desde cualquier punto en el que tengamos cobertura, claro. Y poco a poco esto se ha ido extendiendo al resto de canales, pues a la televisión tradicional con el lanzamiento de la tele conectada, el exterior digital o ahora también exterior programático, al audio, etcétera. Entonces, todos los medios tradicionales que veíamos o que existían, pues con la aparición de Internet poco a poco los hemos ido digitalizando. Y ahora mismo, pues ya es un consumo que tiende cada vez más hacia digital. ¿Qué es lo que ocurre también? Que digital no es un canal, o sea, igual que decimos, oye, la televisión es un canal, perdón, o es un medio, o la prensa es un medio, o la prensa, sí, la prensa escrita, lo que sea, la radio es un medio, etcétera. Digital, cuando hablamos de digital, hablamos del medio digital, pero digital está formado por diferentes canales. ¿Y qué es lo que ocurre con estos canales? Que con toda la explosión de Internet, lo que encontramos es una hiperfragmentación. Aquí lo hemos intentado ilustrar pues, con un globo terráqueo en el que cada continente es uno de los canales. Entonces, claro, hablamos de digital, pero dentro de digital tenemos el canal vídeo, el canal exterior, el canal display, el canal Connected TV o teleconectada y el canal audio. Y entre ellos, normalmente nos faltan conexiones, ¿vale? Con lo cual, pues lo que vemos actualmente es que cada vez se consume más digital, pero que estos canales digitales están muy separados, están muy fragmentados, se miden de una manera diferente y nos complica la vida a la hora de dar servicio a los anunciantes y ofrecerles estrategias, planificaciones, activaciones, etcétera, ¿vale? Además de todo esto, eh, cuando surge la compra programática, pues inicialmente era entre comillas sencillo porque yo accedía a una herramienta de compra programática, a un DSP, y desde ese DSP pues podía comprar pues display, vídeo, publicidad nativa o audio. A medida que van surgiendo nuevos canales digitales, también surgen nuevos DSPs específicos para esos canales digitales, ¿vale? Pues si queremos hacer retail media, pues accedo a un DSP específico o a unos DSP específicos. Si quiero hacer teleconectada, tres cuartos de lo mismo. Si quiero hacer exterior programático, tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, esto lo que hace es que cada vez más, ya no solo por la diversidad de canales, sino por la diversidad de herramientas que utilizamos para activar las campañas, pues lo que hace es que la compra de medios se haya convertido en algo cada vez más complejo, ¿vale? Decíamos que los medios tradicionales
tienden a reducir el consumo de medios, tienden a reducir el consumo o la penetración, los medios digitales tienden a crecer, pero estamos en un momento en el que no todo es blanco o todo es negro. Y como veis, lo que concluimos viendo este gráfico es que, que el consumo de medios es híbrido y consumimos tanto medios offline como medios online. ¿Esto qué significa? Pues lo que significa es que no podemos decir, no, pues como la televisión está cayendo, la televisión lineal me refiero, pues hay que quitar toda la inversión de televisión lineal y hay que llevarlo a teleconectada. Pues punto uno, todavía la cobertura de la teleconectada no se parece en nada a la de la televisión lineal, con lo cual lo que tenemos que hacer es convivir tanto la parte convencional como con la parte digital, ¿vale? Entonces, ya después de todo esto, después de ver la caída de medios convencionales, el crecimiento de los digitales, pero que estamos todavía en un momento híbrido, pues lo que tenemos aquí es lo que denominamos nosotros una tormenta perfecta. ¿Por qué? Pues vemos, esto sería prácticamente un resumen de todo lo anterior, ¿no? Vemos cómo los medios convencionales tienen una reducción en penetración de minutos de consumo, cómo además están aumentando los costes, cómo además en determinados puntos del año tienen una alta saturación publicitaria. Vemos que también las audiencias tienden a ser cada vez más mayores, con lo cual eso genera una pérdida de eficacia. Por otro lado, los medios digitales sí están creciendo mucho, se han extendido a todos los canales convencionales, cada vez tenemos más inventario, tenemos unas audiencias más jóvenes y no tan jóvenes, y lo que sí vemos es una hiperfragmentación. Y en medio de todo esto, pues lo que vemos es que el consumo de medios no es blanco o negro, es híbrido. Pues todo el mundo en general pues consume determinadas cosas en medios convencionales y otras, depende del día, depende del momento, las consume en medios digitales. Con lo cual, pues tenemos aquí un pastel bastante interesante, ¿vale? Viendo toda esta situación, pues nuestros equipos internacionales y nosotros, pues empezamos a trabajar en crear un enfoque cross-channel a la hora de dar respuesta a toda esta tormenta perfecta que tenemos organizada con los medios. Claro, entonces, para nosotros sería eh, cómo dar respuesta o cómo los medios digitales nos pueden ayudar a compensar la pérdida de eficacia de los medios digitales de alguna manera en el que no tengamos la locura de hiperfragmentación, ¿vale? Al final, lo ideal para nosotros sería poder desarrollar una herramienta que sea un único punto de entrada a los medios digitales y que de alguna manera lo haga más simple y más sencillo y que, por así decirlo, la complejidad que pueda haber por detrás no se traslade o no la traslademos a los anunciantes, en el sentido de nosotros creamos una puerta de entrada única y lo que vamos a hacer es facilitar y trabajar los medios digitales como si fueran, perdón, los canales digitales como si fueran un canal único. A partir, a partir de ahí, desarrollamos una herramienta que nos permitiese hacer este tipo de unificación y empezamos a contarla y a ver cómo podíamos trabajar con los clientes actuales de una forma un poco diferente. Para ello desarrollamos lo que hemos llamado nosotros Integrated Cross Channel, que es una solución que trabaja sobre todo la parte alta y media del funnel. Al final, lo que nosotros creemos es, intentando equipararnos a la televisión, si nosotros logramos impactar a un perfil de audiencia adecuado, con una presión adecuada y a través también de los canales digitales adecuados, lograremos movilizar a estas audiencias. Esto obviamente no tiene por qué verse reflejado en las líneas de campaña, igual que si sucede, o sea, perdón, igual que sucede en una campaña de televisión. Cuando yo lanzo XGRPs en televisión, no, nadie clica en la televisión, nadie me rellena un lead o un test drive en la televisión. Lo que sí vemos luego es, analizando determinadas cosas, cómo esa campaña puede tener un impacto en la parte baja del funnel, pero la campaña en sí va enfocada a la parte alta y a la parte media. ¿Cuál es nuestra visión sobre el cross-channel y cómo lo hacemos? Pues lo primero que hemos trabajado es en desarrollar una plataforma en la que podamos almacenar datos, almacenar y homogenizar. Estos datos vienen de diferentes fuentes. Pues por un lado, de nuestras propias herramientas de activación programática, de los DSPs. Entonces, todos los datos de las campañas que tenemos
los recogemos en esa herramienta, pues para saber un poco con qué inventario contamos, pues de display, de vídeo, de exterior, de tele conectada, de lo que sea. Por otro lado, le incorporamos data que tenemos nosotros dentro de la casa, que es Audience Origin de Choreograph, y esto sí que es una data propia. Y luego, por otro lado, en una tercera pata, podemos incluir dentro de este, digamos, marketplace de data o de esta base de datos, eh, diferentes proveedores de third party, ¿vale? Podemos meter proveedores privados, data providers privados, pues como pueden ser un Experian, etcétera, y podemos meter proveedores, pues como la Dirección General de Tráfico, en el que tenemos acceso a las matriculaciones de los coches, por ejemplo, pues por comunidad autónoma, por provincia, por ciudad, etcétera. Datos de AMC, podemos incluir aquí también otros datos públicos como puede ser los de la Comisión Nacional de la Competencia, para temas de energía, para temas de telecomunicaciones. Entonces, lo que vamos haciendo es ir creando capas de datos y tenerlas homogenizadas. Y por último, todavía no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero está técnicamente preparado para incluir lo que sería first party data de cliente. Pues hablamos de CRM, CDPs y datos propios de cliente como ventas, etcétera, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos con todos esos datos? Pues como hemos dicho, lo que estamos creando son capas de datos y lo que hacemos son volcarlas sobre lo que sería un mapa, en este caso de España, ¿vale? Esto lo hacemos por países. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir, al volcar todos esos datos en un mapa, lo que estamos haciendo es convertir los códigos postales, por así decirlo de alguna manera, se pasan a ser los nuevos soportes. Y aquí me explico. Cuando nosotros o cuando yo en el pasado, por ejemplo, quería hacer una campaña, y hablo probablemente de los años de finales de los 90, principios de los 2000, quería hacer una campaña buscando hombres de 25 o 45, pues lo que buscaba era las audiencias que me daban los medidores digitales y ver en qué webs, en qué publishers había una mayor cantidad de usuarios con ese perfil. Estaba buscando los publishers que tenían una mayor afinidad. Lo que hacemos ahora es, en todo este entorno que cada vez tiende más al cookieless, a la privacidad de los usuarios o demás, lo que hacemos es buscar a esos usuarios, buscar qué zonas, qué regiones, qué códigos postales son más afines a la campaña que quiero realizar. Con lo cual, es fácil para nosotros, con todas estas capas de data, poder encontrar esos puntos o esas regiones o esas zonas de influencia en las que hay mayor afinidad a la audiencia a la que estoy buscando. A partir de ahí analizamos, y aquí tenemos pues, un ejemplo, analizamos, por ejemplo, las audiencias que puede haber en un determinado código postal y tenemos una gran riqueza de datos, no solo saber pues, la parte sociodemográfica, la parte de la gente que pasa por esa zona, si realmente son residentes o son turistas, si lo hacen a pie o lo hacen en coche, etcétera. O sea, tenemos una granularidad de data muy interesante para poder luego utilizarla en la activación de la campaña, ¿vale? A partir de aquí es como diría Arguiñano, le ponemos nuestro toque diferencial. Estamos haciendo un plato que lo llamamos cross-channel, entonces le queremos dar nuestro toque, ¿no? Nuestro toque diferencial, en el caso de Arguiñano sería el perejil, pues en nuestro caso sería lo que denominamos el factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Pues es lo que nos permite equiparar y unificar los diferentes canales digitales. Hemos trabajado con Kantar. Inicialmente se empezó a trabajar en Países Bajos y se ha ido extendiendo a los diferentes países, tanto de Europa como de otros continentes. Y lo que se hace es un estudio en el que se equipara o en el que se analiza cuál es el factor de impacto de cada una de los canales. Tomamos como referencia la televisión lineal, le damos un factor de impacto, por ejemplo, 100, y a partir de ahí vemos cómo trabaja cada uno de los canales. Se analiza y se hace un estudio bastante exhaustivo sobre cuál
cuántos impactos necesitamos en cada uno de los canales digitales para equipararnos a la tele. ¿Por qué lo hacemos equiparado a la televisión lineal? Pues como bien sabéis, y como hemos dicho también al principio, la televisión lineal es el medio que genera cobertura más rápido y es el medio que también genera probablemente un recuerdo de marca más importante. Entonces, equiparamos los impactos que necesitamos tener en televisión conectada o en display o en vídeo o en audio o en exterior con la televisión, ¿vale? Pues si la televisión es 100, pues la tele conectada puede ser 100 e incluso tenemos índices que están por encima de la televisión lineal, pues a lo mejor necesito 5 impactos en display con un viability del 80% para que tenga el mismo factor de impacto que la televisión lineal y así sucesivamente con todos los canales, ¿vale? Y esto es lo que nos permite es igualar o equiparar a los diferentes canales digitales para trabajarlos de forma unificada, ¿vale? Toda esta información que hemos visto hasta ahora de data, de factor de impacto y demás, lo volcamos sobre la segunda parte de la plataforma y aquí nos permite ir haciendo la planificación e ir haciendo los filtros. A medida que nosotros vamos utilizando diferentes segmentos de audiencia, diferentes datos que podamos tener públicos o privados de tercera parte o incluso información del propio anunciante, pues nos va a ir haciendo una recomendación, que es, en este caso es una recomendación doble. Por un lado, nos va a recomendar cuál es la distribución óptima de la inversión entre estos canales digitales y por otro lado nos va a decir cuáles son los códigos postales, las áreas, las regiones recomendadas para hacer la futura activación, ¿vale? Entonces, a medida que nosotros vamos alimentando la plataforma y le vamos trasladando lo que recibimos en el briefing a esta plataforma, nos va a ir haciendo las recomendaciones de, oye, pues tienes un presupuesto de X, lo tienes que distribuir tanto por ciento en teleconectada, tanto por ciento en display, tanto por ciento en audio, vídeo, lo que sea. Podemos ir nosotros haciendo la selección de los canales, no tenemos que elegirlos todos, pero sí que tenemos que elegir un mínimo de 3 canales. Y al final lo que va a trabajar la herramienta es para que ese mix que estamos haciendo de canales digitales consiga un factor de impacto igual o mayor que la televisión. Al final no tenemos que perder el foco, que lo que pretendemos con este tipo de estrategias es compensar la pérdida de eficacia de la tele. Con lo cual, lo que necesitamos es que esta campaña, esta planificación inicial que nos sale, tenga al menos la misma eficacia que la televisión lineal, ¿vale? Y una vez que tenemos la campaña, o sea, una vez que ya tenemos la planificación y la distribución por los canales, activamos esa campaña y aquí entra lo que últimamente todo el mundo habla, que es toda la parte de inteligencia artificial. Sí que hay una parte de inteligencia artificial a la hora de hacer esa planificación, esa recomendación, y aquí ya directamente sería utilización de algoritmos, ¿vale? Nosotros llevamos ya, pues creo que desde el 2017, si no recuerdo mal, trabajando con temas de algoritmos, inicialmente muy sencillos, cada vez más complejos y personalizados, y aquí trabajamos dos tipos de algoritmos, los que llamamos algoritmos in-channel, que serían algoritmos que van dirigidos a optimizar cada uno de los canales de forma individual, y un algoritmo cross-channel, que lo que va analizando es cómo va funcionando cómo van funcionando cada uno de los canales, cómo se están distribuyendo los impactos, qué regiones, qué códigos postales son los que estamos impactando, y lo que hace es balancear la inversión entre cada uno de los canales, porque una cosa es la planificación inicial que nos ha arrojado la herramienta y otra que está cogiendo el histórico, pues probablemente creo que de los 12 últimos meses, y otra cosa es en el momento que damos al botón de activar la campaña, qué situación nos encontramos. Entonces, en principio no debería haber grandes cambios, pero sí que vemos que el propio algoritmo va balanceando esos presupuestos con el objetivo de llegar a ese factor de impacto superior a 1. ¿Qué conseguimos o qué es lo que estamos viendo después de llevar unas cuantas activaciones de este estilo? ¿Qué conseguimos con este tipo de solución? Pues uno, lo que nos permite sobre todo es optimizar la frecuencia y reducir los impactos desperdiciados.
Aquí no quiero engañar a nadie. Cuando trabajamos con diferentes plataformas es muy difícil trabajar con una frecuencia única. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues tenemos bastante ayuda por parte de los equipos internacionales en el que cada día nos ayudan a analizar todos los impactos que estamos haciendo para cada uno de los canales y cómo trabajan esos impactos en cada uno de los códigos postales en los que estamos activando, ¿vale? Eh, por así decirlo de forma muy resumida, pues viendo este gráfico, los puntitos verdes que veis serían aquellos usuarios que estamos impactando de forma correcta. Los puntitos rojos serían aquellas áreas en las que estamos sobreimpactando a los usuarios y los puntitos azules serían aquellas áreas en las que estamos infraimpactando, con lo cual esta información con la que nos sirve para alimentar ese algoritmo cross-channel y hacer que balancee los presupuestos por áreas, por canales, etcétera, teniendo en cuenta que el objetivo mayoritario es que impactemos de forma óptima a los usuarios en cada una de las áreas que trabajamos. Lo segundo, pues lo segundo que conseguimos es justamente para lo que se creó este tipo de herramienta y este tipo de soluciones, ¿no? Que es complementar esa pérdida de eficacia de los medios convencionales, porque todos los canales digitales trabajan bajo un mismo objetivo, los unificamos a través de ese factor de impacto y los optimizamos con ese algoritmo cross-channel para hacer la asignación óptima del presupuesto, ¿vale? Y estando en un mundo en el que cada vez vamos a tender más hacia el cookieless, hacia esa desaparición de las cookies de tercera parte, pues lo que nos permite es trabajar de una manera cookieless, de no estar dependiendo de las cookies de tercera parte, sino utilizar esas señales, utilizar toda esa data que hemos trabajado para identificar zonas afines y poder activar esa campaña. Cuando hablo de zonas afines, esto no es una activación geo como tal, o sea, no sería una campaña geo al uso, sino lo que estamos haciendo es buscar esas áreas o esas zonas o esos códigos postales donde hay mayor afinidad al usuario que estamos buscando, ¿vale? Pero nos permite, obviamente, en un mundo sin cookies cada vez va a ser más complicado impactar esos usuarios uno a uno, pero si identificamos esas zonas, pues donde hay mayor afinidad, vamos a ser capaces de alcanzar a la audiencia a la que estamos buscando, ¿vale? Y por supuesto, todo esto pues en un entorno seguro y de calidad, tanto a nivel de medios, pues trabajando premium marketplaces que tenemos desarrollados, como utilizando herramientas, pues como puede ser un Integral Ad Science, un Double Verify, para garantizar esa calidad y esa publicidad adecuada en medios adecuados, ¿vale? Vale, para terminar lo que sería la presentación, quería compartir con vosotros lo que serían nuestras primeras experiencias, ¿vale? Y en este caso compartimos, pues a principios de septiembre, compartimos cuál había sido nuestra primera experiencia, que en este caso fue con Ópticas 2000. Este case study que preparamos no es un case study al uso, sino que pretendíamos, como sabemos pues que la solución tiene su complejidad y hay que entenderla, y aunque los anunciantes la verdad que la están recibiendo muy bien, y yo creo que es algo que en general todo el mundo está viendo que pasa, pues intentábamos crear un case study que nos ayudase también a contar la solución, con lo cual habrá partes que me las salte porque ya lo he contado antes y no quiero tampoco aburriros. Nosotros empezamos a trabajar con esta solución, pues diría que en el mes de abril-mayo de este año, del 2024, cuando ya nos dieron el go nuestros equipos internacionales y empezamos a contar la solución tanto internamente a las agencias de GroupM y luego posteriormente también a los clientes. Y a partir de ahí fuimos contando cómo funcionaba, les pareció interesante a unos cuantos clientes y empezamos a activar cosas. Entonces, al final,
como podéis ver aquí, ¿no? Pues, ¿cuál es el reto? Bueno, pues empezamos a trabajar con Óptica 2000, tiene muchísimas tiendas a nivel mundial y se enfrentaba pues al reto que hemos descrito antes, ¿no? Esa pérdida de eficacia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y buscar una solución digital unificada. Vale, el briefing que recibimos para hacer este tipo de activación, pues es el que veis aquí en pantalla: individuos de más de 40 años, clase media, media alta, que vivan en esas áreas de influencia donde ellos tienen las tiendas. Se me ha olvidado decir, cuando os contaba lo de poner toda la data sobre un mapa, que también podemos poner datos que no sean típicos de cliente de CDP o de MP, sino si es un cliente, en este caso como Ópticas 2000 o como un cliente de automoción que tiene concesionarios, también nos permite identificar las zonas, porque a veces puede no tener sentido, aunque tengo una zona con muchísima afinidad de audiencia, si esa zona pilla muy lejos de donde realmente está la tienda, pues en función del producto les va a merecer la pena a esos usuarios desplazarse o no. Si hablamos de un producto como un coche y me puedo ahorrar, pues no lo sé, 6.000, 7.000 euros, pues a lo mejor si estoy dispuesto a irme de Madrid a Salamanca para comprar el coche, y conozco gente que lo hace, o pues también estamos viendo ahora con el tema de la alta velocidad en tren, pues que hay gente de Barcelona que se puede coger un tren de alta velocidad a venir a Madrid a ver un musical, cosa que hace años sería impensable. Entonces, una de las cosas que utilizamos también es, aparte de esa inteligencia artificial, utilizamos la inteligencia humana, ¿no? Ser lo más, utilizar esa lógica a la hora de planificar y a la hora de activar, tenerla en cuenta. Pues obviamente en función del producto, de lo que cuesta, etcétera, tenemos que ver también la capacidad de esas personas para desplazarse o no. Entonces, en el caso de tiendas de barrios, y además están muy diversificadas y muy extendidas, no va a haber problema. Pero, pues yo qué sé, me viene a la cabeza hace años cuando, por ejemplo, IKEA abrió en España, pues uno de los primeros, no sé, fue aquí, creo que en Madrid. Eh, Había gente que se venía desde Guadalajara o desde Cuenca o desde Segovia a un IKEA de Madrid. Ahora mismo, pues probablemente, y aquí, perdón, lo desconozco, pero probablemente ya haya un IKEA pues en Segovia o en Cuenca, no lo sé. Entonces, claro, si tuviésemos que lanzar una campaña que vaya dirigida a esa marca, por ejemplo, pues obviamente tendremos que tener en cuenta dónde están esas tiendas para ver, porque hace años impactaríamos a gente de Guadalajara pensando o esperando que viniesen a Madrid, y ahora mismo impactarles a esa gente no tendría sentido para invitarles a que vayan a Madrid, sino que vayan al que tengan más próximo, ¿vale? Perdón por enrollarme. El objetivo principal de la campaña en el briefing era aumentar la consideración de marca, maximizar el impacto, llegar a esa audiencia más relevante y con un mínimo de impactos desperdiciados. Y como objetivo secundario, obviamente al ser una tienda, pues ellos lo que querían era potenciar el tráfico a las tiendas físicas, querían generar citas desde la web para pedir cita pues para una revisión o para comprar unas lentillas o lo que fuera, y obviamente, pues esas citas se iban a hacer a través de la web, con lo cual lo que pretendían también era incrementar el tráfico a su web. Esta campaña la arrancamos el 20 de junio y duró un mes, hasta el 20 de julio. Y aquí es donde, por así decirlo, contamos lo que hemos hecho antes. Os lo he contado de forma teórica. Aquí es donde ya vemos cómo hemos aplicado diferentes tipologías de datos a la hora de encontrar cuáles son esas zonas más afines, ¿vale? Pues obviamente, como hemos dicho, tiendas. ¿Dónde están las tiendas de Ópticas 2000? Os recuerdo que esto era una campaña de Comunidad de Madrid y de Cataluña, con lo cual descartábamos el resto de tiendas que estuviesen fuera de estas comunidades autónomas. Eh, Queríamos conocer el perfil de la población en esas áreas en el entorno donde están las tiendas. Analizamos el tráfico peatonal en el entorno de las tiendas. Analizamos el perfil censado en esos códigos postales en el área de influencia de las tiendas, pues datos sociodemográficos, qué población es censada, el turismo que hay por la zona, y también analizamos los hogares en los códigos postales cercanos a las tiendas. ¿Cuál es la renta media por hogar? La tasa de desempleo, la tasa de dependencia, el gasto familiar, gastos de data transaccional, de tipo de gastos, si gastan más en alimentación o en animales o lo que sea, ¿vale? Entonces, con
con el briefing que recibimos nosotros intentamos perfilarlo un poco más y trabajamos aquí con el equipo nuestro de Media Intelligence para enriquecer ese briefing buscando qué tipología de usuarios podemos impactar. Y con esto ya, obviamente, encontramos las áreas en las que queremos atacar, ¿vale? Una vez que tenemos esa información, lo que os decía, alimentamos a la herramienta y lo que nos permite, pues a través de esa inteligencia artificial y esa inteligencia humana, es cargar toda la información y que nos dé una respuesta. ¿Qué nos dio como respuesta? Pues la respuesta fue que de la inversión que íbamos a activar en Comunidad de Madrid y en Cataluña, el 26,4% lo teníamos que dirigir a televisión conectada, un 14,2% a digital exterior, un 20,3% a audio, un 8,3% a display y un 30,8% a vídeo. Esta campaña, con el análisis del target, habíamos detectado 3,4 millones de hogares afines al target que buscábamos, poniendo el foco en los que íbamos a activar nosotros, que era Comunidad de Madrid y Cataluña. Seleccionamos 2,8 millones de hogares, con lo cual esto nos suponía llegar a una cobertura del 82,8% de los hogares. El factor de impacto que íbamos a tener era de 1,02, es decir, era superior a 1, que era el factor de impacto que le tenemos asignado a la televisión lineal, con lo cual esta campaña iba a ser más eficiente, o perdón, más eficaz que la televisión lineal, y aproximadamente con la frecuencia media de campaña calculaba que iba a ser un 7,4 de frecuencia. Aquí obviamente es frecuencia que se nos va a juntar todos los canales, pero nos permite tener una idea del número de impactos que iba a recibir cada uno de los usuarios que impactamos, ¿vale? Y la recomendación que nos daba la herramienta era tienes que activar en estos 300 códigos postales para maximizar los resultados, ¿vale? A partir de ahí, activamos campaña en esos 5 canales, utilizamos los algoritmos que os he comentado antes y pudimos optimizar tanto en cada uno de los canales como hacer esa distribución, ¿vale? ¿Qué resultados tuvimos por canal? Pues como veis aquí, ¿vale? Siempre vamos muy enfocados a maximizar los KPIs que podemos medir y utilizar en las campañas digitales. Oye, pues en el audio, intentando maximizar el porcentaje de escucha, que llegamos al 94% en vídeo, maximizar tanto la viability o la visibilidad como el completion rate, que es el ratio de visionado total. En televisión conectada, pues igual que en vídeo, tanto visibilidad como el ratio de visionado. En display, sobre todo enfocados a la visibilidad, lo podemos enfocar también a lo que es atención. Y en la parte de exterior, lo único que nos permitía era conocer el reach que había tenido la campaña, ¿vale? Esos son los resultados, por así decirlo, de cada uno de los canales. Este sería el resultado unificado de la campaña. Pues hemos impactado a esos 2,8 millones de hogares, que son 7,1 millones de adultos mayores de 40 años, y a partir de aquí empezamos a utilizar diferentes puentes. En algunos casos, en este caso concreto, no fue posible, pero podemos hacer estudios de Brandleaf y de Growth Channel. Utilizamos datos del propio cliente, ¿vale? Pues lo que vimos es que con este tipo de activación, en comparación contra el mismo periodo del año anterior, se incrementaron las citas un 120%. Que las ventas incrementales generadas en estas tiendas de Comunidad de Madrid y Cataluña respecto a resto de tiendas del territorio, pues había supuesto un 99,7%. Que a través de esta campaña el tráfico en la web de Ópticas 2000 se incrementó un 97% respecto al mes anterior. Y luego lo que sí queríamos hacer es, estamos hablando de la televisión lineal, estamos hablando de eficacia y demás. Lo que hicimos es, somos conocedores de que este tipo de activaciones que van muy enfocadas a áreas, regiones, ciudades, etcétera, activar en televisión lineal es imposible porque no se puede llegar hasta ese nivel de detalle, pero intentamos, junto con nuestro equipo de Media Intelligence, hacer una réplica de si esto lo hubiésemos tenido que hacer en televisión lineal, ¿cuánto nos hubiese costado? Y la conclusión a la que llegó el equipo
es que esto supone, este tipo de campañas, si lo hubiésemos intentado hacer en televisión lineal, nos hubiese supuesto un incremento del 15% de la inversión. Hubiesen tenido que invertir un 15% más. Con lo cual, el ahorro teórico generado con esta campaña, que además ha tenido un índice, un factor de impacto mayor que el de la televisión lineal, pues nos permite un ahorro, ¿vale? Y hasta aquí sería el webinar de hoy. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Si logro, aquí está la ventanita de preguntas y respuestas. Espera, aquí la tengo. Vale. La primera pregunta que tengo, creo que ya más o menos la he respondido antes, que era este tipo de estrategias cross-channel van más enfocados hacia branding o van más enfocados hacia performance. Eh, Nosotros las campañas están sobre todo enfocadas a la parte alta y a la parte media del funnel. Eso no significa, como hemos visto en el case, que acaba teniendo un impacto en, por así decirlo, en la parte baja. Al igual que la televisión, si lanzábamos XGRPs y llenábamos los concesionarios el fin de semana, pues este tipo de campañas lo que pretendemos que funcionen de la misma manera. Es decir, yo os impacto a la audiencia adecuada, en el contexto adecuado, con los formatos adecuados y optimizando, pues al final voy a conseguir que las audiencias, voy a conseguir movilizar a esas audiencias, ¿vale? Entonces, al final, ¿eso se va a traducir en ventas? Pues probablemente sí. ¿Se va a traducir en mejora de la calidad del tráfico a la web? Pues probablemente sí. Pero lo que pasa es que eso no lo vamos a poder medir, por así decirlo, línea a línea en la campaña. Igual que no podemos medir de forma directa el impacto de la televisión en las visitas a los concesionarios, se puede hacer, pero a través de estudios, pero pues lo mismo nos ocurre en digital, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿cómo medís la eficacia de estas activaciones cross-channel? Pues más o menos algo he dicho, pero para empezar, donde podemos, o sea, en función del tipo de campaña, vamos a hacer un análisis cross-channel que nos permita conocer cómo trabaja cada uno de los canales y demostrar que están trabajados de tal manera que el solapamiento entre ellos es mínimo. Obviamente es por ahora imposible decir que no hay solapamiento de los canales, pero los estudios que hemos hecho con alguna campaña nos han dicho que el solapamiento entre esos canales es mínimo, con lo cual nos demuestra que esa planificación es óptima. Segundo, podemos utilizar también, y lo utilizamos, estudios de brand lift. En el caso concreto del case que hemos visto, no nos fue posible porque al solamente estar centrado en Comunidad de Madrid y Cataluña, nos decían que faltaba muestra para hacer, o sea, que probablemente los datos, como la muestra era más pequeña, probablemente los datos no fueran tan concluyentes o no fueran tan decentes como deberían dar, que fueran consistentes, perdón. Y luego, por último, utilizamos todos los datos que nos puedan proveer los clientes, ¿vale? Pues en este caso nos dieron acceso a su Google Analytics para poder medir, o nos dieron información de su Google Analytics para poder medir el número de visitas, si había visitas incrementales, el tiempo medio de las visitas para analizar la calidad, todo el tema de leads o de solicitudes que se generasen para tiendas, nos dieron acceso o nos dieron datos a las ventas en sus tiendas físicas, a las visitas en sus tiendas físicas, con lo cual esto lo que nos permitió fue demostrar que este tipo de activaciones no solamente trabajaban esa parte alta y media del funnel, sino que conseguíamos lo que buscábamos, ¿no? Que es hacer reaccionar a la audiencia y hacerla y movilizarla y hacerla actuar. En otros anunciantes que hemos activado, sí hemos podido hacer además esos estudios Brand Lift, en el que, como la campaña iba más enfocada a branding puro, pues analiza pues, las típicas variables de los estudios Brand Lift, ¿eh? Recuerdo de marca, intención de compra, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nosotros en todas las campañas que hacemos ofrecemos
a los clientes ese estudio cross-channel y ese estudio brand lift. En el brand lift lo hacemos en aquellas en las que podamos tener resultados decentes, ¿vale? O que sean robustos. Y luego también, lo que pasa que eso ya sería algo que tendría que venir por parte del propio anunciante, es que si quiere hacer un estudio de marketing mix modeling para ver esa atribución, pues también lo puede hacerlo, pero nosotros eso ya no lo ofrecemos como un pack dentro de la campaña, ¿vale? Y esa sería la respuesta. Otra pregunta que tenemos por aquí. ¿Qué papel juega contextual en el ecosistema de planificación cross-channel que nos has contado? Vale, a ver, nosotros, esta herramienta utiliza sobre todo esa parte, llamémosla más geo, aunque no es una activación geo. Otra de las cosas es que nosotros, dentro de la activación de cada uno de los canales, podemos utilizar el contextual para activar la campaña, ¿vale? O podemos utilizar esa data contextual. La herramienta está preparada para que nos diga cuáles son las zonas donde tenemos un target más afín, y ahí es donde luego posteriormente activamos. Podríamos ir un paso más allá y afinar más el tiro, que la campaña de display o que la campaña de vídeo además se sirva en un entorno que el contextual nos acerque un poquito más a la marca. Sí, no lo hemos hecho todavía porque, pues como habéis visto, la primera activación la hicimos en el mes de junio, pero aquí obviamente podemos trabajar ese tipo de cosas, pues como las trabajamos en una campaña normal, ¿vale? Y creo que más o menos esa sería la respuesta. Estoy viendo que no hay más preguntas, o por ahora no ha entrado nadie. Mira, mira que sois tímidos, que además no las tenéis que hacer ni siquiera de palabra, con escribirlo en el chat es suficiente. Pero bueno, entiendo que este tipo de webinars, pues que muchas veces nos podemos quedar con dudas. Así que nada, pues si queréis escribir a IAB o escribirme a mí si tenéis alguna duda más, o contactarme por donde queráis, por LinkedIn, por email, por donde queráis. Y creo que ya vamos a finalizar el webinar, que llevamos ya pues eso, 48 minutos, y creo que ya os he dado bastante la turra esta mañana, con lo cual pues a seguir trabajando, y muchísimas gracias a IAB y gracias a todos los que habéis asistido, o gracias a los que lo veis en diferido, que también son muchos. Muchas gracias a todos.